¿Alguna vez has sentido que el peso del mundo descansa sobre tus hombros? ¿Te has encontrado en medio de una tormenta tan intensa que pareciera que la luz nunca volverá a brillar? En esos momentos de profunda oscuridad, cuando las pruebas de la vida nos golpean con una fuerza abrumadora, es natural preguntarse, ¿de dónde puedo sacar la fuerza para seguir adelante? Hoy quiero hablarte de un ancla, de un pilar inquebrantable que nos sostiene cuando todo lo demás se derrumba: la fe. La fe en Dios no es simplemente una creencia abstracta, es la conexión viva y palpitante que nos infunde la fuerza divina para soportar cualquier prueba, para levantarnos una y otra vez y para encontrar un propósito incluso en el dolor más profundo. Es el susurro de esperanza en el corazón que nos dice: no estás solo, yo estoy contigo. Esta conexión entre la fe y la fortaleza es uno de los misterios más hermosos de nuestra relación con el Creador. No se trata de una fuerza que nace de nosotros mismos, de nuestra propia capacidad o resiliencia humana, que a menudo es limitada y frágil. Se trata de una fortaleza que fluye directamente desde el trono de la gracia de Dios hacia nuestro espíritu. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, cuando le entregamos nuestras cargas y miedos, abrimos un canal para que su poder sobrenatural actúe en nuestra debilidad. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Aunque lleguen vientos huracanados, sus raíces, profundas en la fe, lo mantienen firme. La Biblia nos lo recuerda en Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se levantarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta promesa no es para los fuertes, sino para los que, reconociendo su necesidad, esperan en Él. La fe es ese acto de esperar, de confiar activamente en que Dios está obrando, incluso cuando nuestros ojos no pueden verlo. Es la certeza de que su poder se perfecciona precisamente en nuestra incapacidad. Ahora, detengámonos un momento a reflexionar. ¿Cómo es que nuestra fe fortalece verdaderamente nuestra relación con Dios? A menudo pensamos en la fe como un escudo, y lo es. Pero es mucho más que eso. La fe es el puente que une nuestro corazón con el corazón de Dios. Cuando enfrentamos una prueba y en lugar de alejarnos con ira o desesperación, elegimos acercarnos a Él en oración, nuestra relación se profundiza de una manera que la comodidad nunca podría lograr. Es en la vulnerabilidad, al admitir que no tenemos todas las respuestas, que experimentamos su paternidad de la forma más íntima. Cada oración susurrada en la angustia, cada lágrima derramada ante su presencia, es un ladrillo que construye un vínculo más fuerte. La fe nos enseña a escuchar su voz en medio del ruido de la crisis, a discernir su guía cuando el camino es incierto. Nos transforma de simples creyentes a verdaderos hijos que confían en su Padre, sabiendo que Él tiene un plan perfecto y que su amor por nosotros es incondicional. En los tiempos de prueba, la fe deja de ser una teoría y se convierte en una experiencia vivida, una conversación continua con aquel que nos sostiene. Es ahí, en ese diálogo de confianza, donde nuestra relación con Dios se vuelve real, tangible y más poderosa que cualquier circunstancia. Jesús mismo nos dio una de las metáforas más poderosas sobre el poder de la fe. En Mateo 17:20 les dijo a sus discípulos: «¿Por qué de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible?» Detengámonos en esta imagen tan potente. Jesús no pidió una fe del tamaño de la montaña, sino una fe del tamaño de una diminuta semilla de mostaza. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que no se trata de la cantidad de fe que poseemos, sino de la calidad y sobre todo del objeto de nuestra fe. Una pequeña semilla de fe, si está plantada en el suelo fértil de la omnipotencia de Dios, tiene el potencial de desatar un poder que puede mover los montes de nuestra vida. Esas montañas pueden ser una enfermedad devastadora, una crisis financiera que nos ahoga, la pérdida de un trabajo, una relación rota o el duelo por un ser amado. Estas son las montañas que nos parecen insuperables, que bloquean nuestro camino y nos llenan de desesperanza. Pero la promesa de Jesús es clara. La fe, incluso una pequeña chispa, cuando se deposita en el Dios que creó el universo, puede hacer lo imposible. No somos nosotros quienes movemos la montaña, es Dios, a través de nuestra fe en Él. La fe es simplemente la mano que extendemos para tomar la mano todopoderosa de Dios, permitiéndole hacer la obra. Pensemos en María, una madre joven diagnosticada con una enfermedad que los médicos calificaron como un monte imposible de escalar. El miedo la paralizó. La incertidumbre sobre el futuro de sus hijos era una sombra constante.
En su momento más bajo, postrada en una cama de hospital, recordó la historia del grano de mostaza. No sentía una fe gigante, sino una pequeña y temblorosa chispa. Comenzó a aferrarse a ella. Cada día, en lugar de enfocarse en los informes médicos, se enfocaba en las promesas de Dios. Su oración se convirtió en su refugio. Señor, no puedo con esto, pero sé que tú sí puedes. Te entrego este monte. Te entrego mi vida. Su familia y su comunidad en la iglesia se unieron en oración, regando esa pequeña semilla de fe. Poco a poco, algo comenzó a cambiar. No solo en su cuerpo, que contra todo pronóstico empezó a sanar, sino en su espíritu. Encontró una paz que trascendía el entendimiento, una fortaleza que no sabía que poseía. Hoy, María no solo está sana, sino que comparte su testimonio, no como una historia sobre su propia fuerza, sino como un monumento al poder de un Dios que mueve montañas cuando una hija suya se atreve a confiar en Él, incluso con una fe del tamaño de una semilla. Ahora consideremos la historia de Carlos. Después de 50 años de matrimonio, perdió a su amada esposa, el amor de su vida. La montaña que enfrentaba era un abismo de soledad y dolor. Sentía que una parte de él se había ido para siempre. Los días eran largos y las noches insoportables. Su fe, que siempre había sido una constante en su vida, se sintió distante, casi inútil ante la magnitud de su pérdida. Pero en su dolor, Carlos no se alejó. Se aferró a Dios como un náufrago a una tabla de salvación. Leía los salmos, encontrando consuelo en las palabras de David, quien también conoció el sufrimiento profundo. Un día, leyendo el Salmo 34:18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu, sintió como si Dios le hablara directamente. Entendió que su fe no era para borrar el dolor, sino para darle la fuerza para caminar a través de él. Su fe se convirtió en el pilar que le permitió levantarse cada mañana, encontrar nuevos propósitos ayudando en su comunidad y compartir la sabiduría de sus años con los más jóvenes. La montaña de su duelo no desapareció de la noche a la mañana, pero la fe le dio la perspectiva para ver más allá de la montaña, hacia la promesa de la vida eterna y el reencuentro. Aprendió que la fe no nos exime del sufrimiento, sino que le da un significado y nos asegura que nunca lo atravesamos solos. Las historias de María y Carlos son un reflejo de nuestra propia vida. Todos enfrentamos montañas, todos conocemos el sabor de la prueba, pero hoy quiero que te lleves esta verdad en lo profundo de tu corazón. Tu fe es el regalo más poderoso que tienes. No la subestimes. Aliméntala, cuídala, y cuando llegue la tormenta, aférrate a ella con todas tus fuerzas. Recuerda que no necesitas una fe perfecta, solo una fe puesta en un Dios perfecto. Él es tu pilar, tu roca, tu fortaleza en tiempos de angustia. Si hoy te sientes débil, si la montaña frente a ti parece demasiado alta para escalar, te invito a hacer un acto de fe. Levanta tu mirada, extiende tu mano y dile: Señor, creo. Ayuda a mi incredulidad. Confía en que Él tomará esa pequeña semilla de fe y la usará para hacer maravillas en tu vida. Porque con Dios nada, absolutamente nada, es imposible. Él es fiel, y su poder se manifestará en tu debilidad, convirtiendo tus pruebas en testimonios y tu lamento en baile. ¿Alguna vez te has sentido en medio de una tormenta, sin brújula, sin un puerto seguro a la vista? La vida, en su inmensa complejidad, a menudo nos presenta vientos huracanados, la enfermedad que llega sin avisar, la pérdida que nos desgarra el alma, la incertidumbre que nubla nuestro futuro. En esos momentos de oscuridad, cuando nuestras propias fuerzas parecen agotarse y el peso del mundo recae sobre nuestros hombros, ¿dónde encontramos el ancla que nos mantiene firmes? ¿De dónde surge esa chispa de resiliencia que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido? La respuesta, mi querido amigo, mi querida amiga, se encuentra en un lugar profundo y sagrado dentro de nosotros, un santuario interior alimentado por una fuerza que trasciende nuestra comprensión humana. Hoy quiero hablarte de esa fuerza, de ese pilar inquebrantable que nos sostiene en las pruebas más duras. Quiero hablarte de la fe. La fe en Dios no es simplemente una creencia pasiva, es el motor que nos impulsa, el escudo que nos protege y la fuente inagotable de una fortaleza que no sabíamos que poseíamos. Es la certeza de que, incluso en el valle más oscuro, no caminamos solos. La conexión entre fe y fortaleza. Imagina dos hilos finos,
casi frágiles por sí solos. Uno representa tu fuerza humana, tus capacidades, tu voluntad. El otro, infinitamente más resistente y luminoso, representa la gracia y el poder de Dios. Cuando vivimos sin fe, intentamos navegar la vida solo con nuestro hilo, que se tensa y a menudo se rompe ante la adversidad. Pero cuando tejemos nuestra vida con fe, esos dos hilos se entrelazan. Nuestra fragilidad se une a su omnipotencia. Nuestra debilidad se fusiona con su fortaleza infinita. Esa conexión, ese nudo sagrado entre lo humano y lo divino, es lo que nos transforma. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no es una simple frase poética, es el fundamento de nuestra resistencia. La fe actúa como un canal directo a la fortaleza de Dios. No elimina los problemas, no nos promete una vida sin desafíos, pero nos asegura que no los enfrentaremos con nuestros recursos limitados. Nos da la fuerza para soportar, para perseverar, para levantarnos una y otra vez. Cuando un médico nos da un diagnóstico desalentador, la fe nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el duelo nos embarga, la fe nos susurra la esperanza de la vida eterna y el reencuentro. Cuando la ansiedad por el futuro nos paraliza, la fe nos recuerda que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros con un amor perfecto. Es una fortaleza que no se origina en nosotros, sino que fluye a través de nosotros, directamente desde el corazón de Dios. Somos como la arcilla en manos del alfarero. Las pruebas y presiones de la vida son las manos de Dios que nos moldean. Sin la fe sentiríamos que nos estamos rompiendo, que la presión es insoportable. Pero con fe entendemos que estamos siendo formados, fortalecidos, preparados para un propósito mayor. Cada dificultad se convierte en una oportunidad para que la fortaleza de Dios se manifieste en nuestra debilidad. La fe es el pegamento divino que mantiene unidas nuestras piezas rotas, no solo para repararlas, sino para hacerlas más bellas y resistentes que antes. Reflexión sobre la fe. ¿Cómo fortalece nuestra fe la relación con Dios? Si la fe es el canal que nos conecta con la fortaleza de Dios, entonces, ¿cómo mantenemos ese canal abierto y fluyendo? La fe no es un interruptor que encendemos solo en tiempos de crisis. Es una relación viva, dinámica y en constante crecimiento con nuestro Creador. Es una conversación diaria, un caminar juntos. Piensa en tu relación con un ser querido, un amigo íntimo o tu pareja. ¿Cómo se fortalece ese vínculo? A través de la comunicación, del tiempo compartido, de la confianza mutua. Lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Nuestra fe se fortalece en la intimidad de la oración. No me refiero solo a las peticiones urgentes, sino a ese diálogo sincero del corazón donde compartimos nuestras alegrías, nuestros miedos, nuestros anhelos más profundos. Es en ese silencio sagrado donde aprendemos a escuchar su voz, a discernir su guía. La fe también se nutre de su palabra. La Biblia no es un libro de historia antigua. Es una carta de amor viva de Dios para ti, llena de promesas, sabiduría y revelaciones de su carácter. Al meditar en las Escrituras, descubrimos quién es Él, y al descubrir quién es Él, nuestra confianza en su poder y su bondad se arraiga profundamente. Cada vez que elegimos confiar en Él en lugar de ceder al pánico, estamos ejercitando nuestro músculo de la fe. Cuando damos un paso en obediencia, aunque no veamos el camino completo, nuestra relación con Él se profundiza. Es un ciclo virtuoso. La confianza genera experiencia, y la experiencia alimenta una confianza aún mayor. Recordar las veces que Dios ha sido fiel en el pasado se convierte en el combustible para nuestra fe en el presente. ¿Recuerdas aquella vez que proveyó justo a tiempo? ¿O cuando te dio paz en medio del caos? Esos son los testimonios que construyen un monumento de fe en nuestro corazón, recordándonos que el mismo Dios que nos sostuvo ayer es el mismo que nos sostiene hoy y nos sostendrá mañana. Fortalecer nuestra fe es fortalecer nuestra relación con Él. Y una relación fuerte con Dios es la armadura más poderosa que podemos vestir. El concepto de la fe mueve montañas. Mateo 17:20. Jesús nos dejó una de las promesas más asombrosas y poderosas de toda la Escritura. Una promesa que desafía nuestra lógica y expande nuestra visión de lo posible. Mateo 17:20.
Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Detengámonos un momento a meditar en esto. Jesús no nos pide una fe gigantesca, del tamaño de la montaña misma. Nos habla de una fe tan pequeña como un grano de mostaza, una de las semillas más diminutas. ¿Qué nos está enseñando con esta analogía tan poderosa? No se trata de la cantidad de nuestra fe, sino de la calidad, y sobre todo del objeto de nuestra fe. La fe, por pequeña que sea, si está depositada en el Dios Todopoderoso, tiene el poder de desatar lo imposible. La montaña en nuestra vida puede tomar muchas formas. Puede ser una adicción que parece invencible, una relación rota que se siente irreparable, una deuda financiera que nos ahoga, o una depresión que nos roba la luz. Estas son las montañas que nos dicen, no puedes pasar, este es tu límite. Parecen permanentes, inamovibles. Pero la fe nos invita a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en el tamaño de nuestra montaña, Jesús nos invita a enfocarnos en el tamaño de nuestro Dios. Mover montañas no siempre significa que el problema desaparecerá de la noche a la mañana de manera literal. A veces, la fe mueve la montaña de nuestra vida. Pero otras veces, y quizás más a menudo, la fe nos da la fuerza sobrenatural para escalar esa montaña. Nos da la resistencia para seguir subiendo, paso a paso, sabiendo que Dios camina con nosotros, abriendo el camino, dándonos el agarre necesario en las rocas resbaladizas y el aliento para llegar a la cima. La fe no niega la existencia de la montaña, pero sí niega su poder para detenernos. La fe declara que el poder de Dios es más grande que cualquier obstáculo que enfrentemos. Es la convicción de que, con Él, lo que parece un final es solo el comienzo de un milagro. El poder de la fe al enfrentar situaciones cotidianas difíciles. Esta verdad no es una teoría abstracta. Se vive cada día en los corazones de personas comunes y corrientes, como tú y como yo, que han visto el poder de Dios manifestarse en sus vidas. Conozcamos a María. Su esposo, su compañero de vida durante 30 años, fue diagnosticado con una enfermedad grave. Las noches en el hospital eran largas y silenciosas, llenas de la incertidumbre y el sonido de las máquinas. El miedo era una montaña gigante frente a ella. Hubiera sido fácil derrumbarse, hundirse en la desesperación, pero María se aferró a su fe como a un salvavidas. Cada mañana, antes de que saliera el sol, abría su Biblia y leía las promesas de Dios. Su oración no era siempre para que la montaña de la enfermedad desapareciera, sino para que Dios le diera la fortaleza para escalarla junto a su esposo. Encontró fuerza en la comunidad de su iglesia, en las llamadas de sus hermanos en la fe, en la certeza de que un ejército de personas oraba por ellos. La fe no eliminó el dolor, pero lo transformó. Le dio a María una paz que los médicos no podían explicar, y una fortaleza que le permitió ser el pilar para su familia en el momento más difícil. Su testimonio no es sobre la ausencia de sufrimiento, sino sobre la presencia abrumadora de Dios en medio de él. O pensemos en David, un joven padre de familia que perdió su empleo de la noche a la mañana. La montaña del desempleo, la ansiedad y la responsabilidad se cernía sobre él. El pánico tocó a su puerta. ¿Cómo proveería para su familia? ¿Cómo pagaría las cuentas? En lugar de dejarse consumir por la angustia, David decidió confiar. Cada día dedicaba un tiempo a la oración, entregando sus cargas a Dios y pidiendo dirección. Se aferró a la promesa de que Dios es nuestro proveedor. Esta fe no le hizo sentarse a esperar pasivamente. Lo impulsó a la acción. Con una confianza renovada, actualizó su currículum, se preparó para las entrevistas y confió en que Dios abriría la puerta correcta en el momento correcto. La montaña no desapareció, pero la fe le dio la perspectiva y la energía para atravesarla, encontrando finalmente una oportunidad laboral incluso mejor que la anterior. La historia de María, la historia de David, puede ser tu historia. La montaña que enfrentas hoy, ya sea enfermedad, pérdida, soledad o miedo, no tiene la última palabra. Tu fe, esa pequeña semilla de confianza depositada en un Dios infinitamente grande y amoroso, tiene el poder de cambiar tu realidad. No estás solo en tu lucha. Hay una fuente de fortaleza. En la quietud de la mañana, mientras el mundo apenas despierta, o en el bullicio de una tarde ajetreada, ¿alguna vez te has detenido a pensar de dónde proviene tu verdadera fuerza? A menudo, buscamos fortaleza en nuestras propias capacidades, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, pero la fuente más profunda y duradera de fortaleza reside en un lugar mucho más profundo, en nuestra conexión diaria con Dios. Hoy, no hablaremos solo de una fe de domingos o de momentos de crisis. Hablaremos de cómo tejer esa fortaleza divina en el tapiz de cada uno de nuestros días, transformando lo ordinario en extraordinario.
Te invito a un viaje de reflexión, a descubrir pasos prácticos y concretos para que tu confianza en Dios no sea un evento, sino un estilo de vida. Prepárate para evaluar tu rutina y descubrir cómo, al depender más plenamente de Él, cada momento de tu existencia puede ser radicalmente transformado. En el corazón de una vida fortalecida en Dios se encuentran dos pilares fundamentales que actúan como el ancla de nuestra alma: la oración diaria y la lectura constante de la Biblia. Imagina tu día como un viaje por un terreno a veces desafiante. La oración es la brújula que te orienta, la conversación directa y personal con tu Creador que ajusta tu perspectiva y alinea tu corazón con su voluntad. No se trata necesariamente de largos periodos de arrodillamiento. La oración puede ser una flecha lanzada al cielo en medio del tráfico, un susurro de gratitud mientras preparas el café o un momento de silencio intencional antes de una reunión importante. Es el acto de abrir tu vida, con sus alegrías, ansiedades y decisiones, a aquel que todo lo sabe y todo lo puede. Al hacerlo, no solo entregas tus cargas, sino que también te abres a recibir su sabiduría y su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que te capacita para enfrentar cualquier circunstancia con serenidad y confianza. La oración diaria nos recuerda que nunca estamos solos. Es el vínculo que mantiene nuestra conexión viva y vibrante. Paralelamente, la lectura de la Biblia es el alimento espiritual que nutre nuestra fe y fortalece nuestro espíritu. Si la oración es nuestra conversación con Dios, la Biblia es su respuesta amorosa y detallada hacia nosotros. En sus páginas encontramos promesas que nos sostienen, historias de hombres y mujeres de fe que nos inspiran, y principios eternos que iluminan nuestro camino. Cuando nos sumergimos en las Escrituras cada día, incluso si son solo unos pocos versículos, estamos construyendo un depósito de verdad en nuestro interior. Esta verdad se convierte en el arma con la que enfrentamos la duda, el desánimo y la mentira. La palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente, transformar nuestro carácter y equiparnos con la fortaleza divina para vivir de una manera que le honre. Así como nuestro cuerpo necesita alimento físico para funcionar, nuestro espíritu necesita el alimento de su palabra para mantenerse fuerte y resiliente. La combinación de la oración y la lectura bíblica no es una fórmula mágica, sino una disciplina de amor que nos mantiene arraigados en la fuente de toda fortaleza, permitiéndonos no solo sobrevivir, sino prosperar espiritualmente cada día. Convertir la fortaleza en Dios en una parte integral de nuestra vida diaria requiere ir más allá de los momentos devocionales y llevar esa conexión a la práctica constante en cada acción y decisión. Se trata de cultivar una mentalidad de dependencia y confianza que impregne toda nuestra existencia. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Comienza por hacer pausas conscientes a lo largo del día para reconocer la presencia de Dios. En lugar de correr de una tarea a otra en piloto automático, detente por un momento, respira profundo y di: Señor, estás aquí conmigo. Guíame en esto. Esta práctica transforma las actividades más mundanas, como lavar los platos o responder correos electrónicos, en actos de adoración y comunión. Es aprender a ver su mano en los pequeños detalles, en la amabilidad de un extraño, en la belleza de un atardecer, en la solución inesperada a un problema. Al hacerlo, la fe deja de ser un compartimento aislado de nuestra vida y se convierte en el lente a través del cual vemos y experimentamos todo. La práctica constante de la fe también se manifiesta en cómo respondemos a los desafíos cotidianos. Cuando te enfrentas a una conversación difícil, en lugar de confiar únicamente en tu elocuencia, puedes orar en silencio pidiendo sabiduría y las palabras correctas. Ante una decisión financiera, en lugar de dejarte llevar por el miedo o la codicia, puedes buscar en su palabra principios de mayordomía y pedir discernimiento. Cuando la frustración o el enojo amenazan con tomar el control, puedes elegir apoyarte en el fruto del Espíritu, pidiendo paciencia y dominio propio. Cada una de estas elecciones es un acto de fe práctico, un músculo espiritual que se fortalece con el uso. Es un entrenamiento continuo que nos enseña a depender menos de nuestra propia fuerza limitada y más de su poder ilimitado. Con el tiempo, esta práctica constante de rendir cada área de nuestra vida a Dios se convierte en un hábito, una segunda naturaleza. La fortaleza en Él ya no es algo que buscamos esporádicamente, sino la atmósfera en la que vivimos, nos movemos y existimos, haciendo de cada día una oportunidad para caminar en su poder y reflejar su gloria. Llegamos así a una reflexión final y crucial. El impacto transformador de depender de Dios no se limita únicamente a los tiempos de prueba, sino que redefine la totalidad de nuestra existencia. Es fácil clamar a Dios cuando la tormenta azota, cuando el diagnóstico es adverso o cuando el corazón está roto.
y ciertamente Él es nuestro refugio y fortaleza en esos momentos. Pero la verdadera transformación ocurre cuando aprendemos a depender de Él en la calma, en la rutina, en la alegría y en la abundancia. Depender de Dios en todo momento significa reconocer que cada aliento es un regalo suyo, que cada éxito es por su gracia y que cada momento de paz es un destello de su presencia. Esta perspectiva cambia radicalmente nuestra forma de vivir. La gratitud se convierte en nuestro lenguaje principal, reemplazando la queja y el descontento. La humildad reemplaza al orgullo, pues entendemos que todo lo bueno que tenemos y somos proviene de Él. Vivir en constante dependencia de Dios nos libera de la agotadora presión de tener que controlarlo todo. Nos permite soltar la ansiedad por el futuro y descansar en la certeza de que estamos en las manos de un Padre soberano y amoroso. Esta dependencia moldea nuestro carácter, haciéndonos más compasivos, más generosos y más pacientes, porque comenzamos a ver a los demás y a las circunstancias a través de los ojos de Dios. El impacto no es solo interno, se irradia hacia afuera, afectando nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestro testimonio. Una vida que depende plenamente de Dios se convierte en un faro de esperanza y estabilidad en un mundo a menudo caótico e incierto. Es una vida que demuestra no solo con palabras, sino con hechos, que la fortaleza que viene de lo alto es real, accesible y capaz de cambiarlo todo. La dependencia de Dios no es una debilidad, sino el descubrimiento de la fuente de poder más grande del universo, disponible para nosotros no solo en la emergencia, sino en el sagrado lienzo de cada día. Hemos recorrido un camino juntos hoy, explorando cómo la oración, la lectura de la palabra y la práctica constante de la fe pueden tejer la fortaleza de Dios en nuestra vida diaria. Hemos visto que esta dependencia no es solo para los momentos difíciles, sino para cada instante de nuestra existencia, transformando por completo nuestra manera de vivir. Ahora, el verdadero viaje comienza para ti. No dejes que esto sea solo información, sino una invitación a la acción. Te animo a que tomes un paso concreto hoy mismo para fortalecer tu fe en tu vida diaria. Quizás sea programar una alarma para orar, descargar una aplicación de la Biblia, o simplemente hacer una pausa ahora mismo para reconocer su presencia. Comparte en los comentarios un pequeño paso que darás esta semana para mantener tu fortaleza en Dios. Tu decisión puede inspirar a otros. Emprende este camino y descubre la vida abundante y fortalecida que Él tiene para ti cada día.